Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tu palabra, que es viva y eficaz, oh Señor, y rogamos para que esa eficacia pueda ser evidente en nuestra vida, que tú nos hables, que tu gracia sea manifiesta. Rogamos para que, Señor, la enseñanza pueda ayudarnos y conocer más de tu palabra y en ella poder llegar a la intención primaria que es conocerte a ti y a tu Hijo. Rogamos por nuestras vidas para que tú las fortalezcas, para que tú las levantes, las animes, y también a los hermanos para que puedan también animarse y tú los libres, Señor, de cada situación particular y podamos estar juntos al calor de tu palabra. Una vez más, te damos las gracias, rogamos por esta nueva forma de estudiar para que tú la bendigas y nos ayudes para recuperar y avanzar más en el estudio. Lo hacemos todo agradecido en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien, vamos a leer entonces en Efesios capítulo 4. Vamos a empezar a leer en el verso 22. Efesios 4:22. Dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí en el capítulo 4 hemos visto que el apóstol Pablo está hablando de una nueva forma de vida, una nueva forma de trato y una comunión que antes no tenían, porque en el fondo es el resultado de la nueva creación que está hablando desde el capítulo 2 y además es el resultado de aquel misterio que estaba en Dios y ahora ha sido manifiesto, revelado especialmente en la parte doctrinal en los primeros tres capítulos. Pero esa realidad de la nueva creación en cuanto o de acuerdo al misterio, que estaba escondido y ahora ha sido manifiesto, abierto ese misterio. Estaba escondido, pero ahora ha sido revelado esencialmente al apóstol Pablo, que es quien escribe aquí y nos da a conocer el misterio. Y del capítulo 4 adelante está la responsabilidad del creyente en cuanto a esa realidad. Y aquí está hablando, porque escribiendo a las iglesias gentiles, del Asia Menor en particular, y podemos pensar que es principalmente a la iglesia de Éfeso, que es posible que sea así. Ellos vienen de una vida muy distinta, de una vida de un trato no muy, muy bueno, y ahora ellos están conociendo algo que es nuevo, que les reprueba las cosas anteriores, pero también tienen que conocer eh, cómo llevar la vida nueva, pero también entender que a pesar de que está en la nueva creación, todavía permanece el viejo hombre, aunque le ha sido quitado poder, el viejo hombre todavía está presente. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí le está enseñando, para que viva una vida de santidad y apartada de las cosas que antes practicaba.
Miren, veamos el verso 17 primero del capítulo 4. Dice, esto pues digo y requiero o testifico en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, a pesar de tener la nueva naturaleza, por causa de todavía permanecer la antigua, que podría y procura tomar el control, aquí exhorta eso, que ya no andéis, o sea, podrían andar como los otros gentiles, claro, como andaban antes, dice, en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, pueden andar así. Entonces ya no así, de esa manera. Pero lo que tiene de nuevo lo expresa del verso 22 al 24, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a mencionar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay una pasada manera de vivir que podría e intenta volver a tomar el control y hacer la manera o la forma o el andar del creyente, la antigua. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, desvestirse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, al error, a la falsedad. Entonces hay un viejo hombre aquí que está procurando tomar el control, pasar adelante en la vida del creyente y ser el método de andar y de conducirse del creyente. Y ese está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? A los fuertes deseos, ¿verdad? A la pasión, a la codicia. Entonces le está enseñando eso, que tiene que primero desvestirse o despojarse del viejo hombre. ¿Y cómo se despoja? Verso 24. Y vestíos o que os vistáis del nuevo hombre. Disculpe, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o que os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y ese es pasivo, es decir, dejarse renovar en el espíritu de vuestra mente, de vuestra forma de pensar. ¿Y cómo es eso? Por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Renueva la mente, renueva los pensamientos. Y dice que os renovéis, que os dejéis renovar. Yo, el creyente, e incluso el que no conoce al Señor, por la palabra es renovado. La palabra, uno se dispone a la palabra y Dios el que hace la obra por la palabra a través de su espíritu. Por eso que es pasivo. Uno lo único que tiene que hacer es disponerse a estudiar y a conocer la palabra de Dios, es decir, al mismo Dios, por la palabra. Y Él lo que hace es renovar, ¿ya? Es renovar eh, en el espíritu y lo hace en la mente, ¿ya? Y esto lo hace por el Espíritu de Dios. Por eso es una obra de Dios. Por eso el creyente se dispone a estudiar. Y cuando estudia, Dios le habla. Y Dios aplica esa palabra a la mente y al corazón en una obra de Dios. Cuando uno estudia, está Dios obrando allí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso, para que Dios haga algo. Fuera de la palabra de Dios, Dios no hace nada. Por mucho que uno pida, por mucho que uno quiera avanzar, por mucho que uno quiera no permitir que el viejo hombre actúe. Sin la palabra es imposible. Por eso dice, y dejaos renovar, dice, en el espíritu de vuestra mente, por la palabra de Dios. Vamos a rápido porque eso ya lo vimos. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. O sea, no solamente despojarse, sino vestirse del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque la nueva creación está, es real. Y vestirse del nuevo hombre es a través de la renovación del espíritu de vuestra mente. Y ahí cuando dice, y vestíos, es que yo tengo que vestirme. Yo tengo que vestirme. Es decir, tiene que haber una intención, y es un imperativo, una intención, y es urgente de que yo me desvista, pero a la vez me vista del nuevo hombre, por medio de la renovación en el espíritu de vuestra mente, que es una obra de Dios. Pero la disposición a estar en la palabra es de uno. La renovación de la mente la hace Dios por su espíritu. Dice, y vestido del nuevo hombre, hacerlo ya, ahora. No, no esperemos tanto, no, cuando esté mejor. Y uno es así, pues no, no, no es el momento, ¿no? Si cada día que pasa es darle lugar al viejo hombre para que él se manifieste.
Entonces dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en realidad la mejor lectura es creado según Dios en justicia. Es decir, es un carácter justo y santidad de la verdad. Entonces, ese nuevo hombre opera en justicia, en el carácter justo, en la sustancia de la justicia. Y dice, y santidad de la verdad, santifica la verdad. Entonces, ese nuevo hombre es justo y es veraz, porque está por medio de la palabra de Dios, es santificado por la verdad. Entonces el nuevo hombre es muy distinto al otro, desea otras cosas, desea las cosas de Dios. Las cosas de aquí pasan, todos los sufrimientos pasan, todas las cosas que aquí uno ve y golpea pasan. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre está pensando en las cosas nuevas, las cosas eternas, en las cosas del cielo. Y allá es uno con Dios. Y la comunión la tiene con otros que tienen la misma realidad. Y es uno con Dios. Entonces el nuevo hombre tiene otra mirada. El nuevo hombre quita la mirada de las cosas de acá, que son dolorosas, que sufre, y todo, etcétera, que son corrompidas, que dan vergüenza, ¿ya? Como dicen romanos, las cosas ¿cómo andar en las cosas que antes os avergonzaban? Avergüenzan esas cosas, esas ya no ya. 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Ese es el carácter nuevo del nuevo hombre. La verdad, no la mentira. Porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando del prójimo con el que uno tiene comunión, con los creyentes. Verso 26. Airaos y no pequéis. Dice, pero no pequéis, pero en realidad es y no pequéis. Las dos cosas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí hablamos de la ira santa, de la ira del Señor, que el Señor se enoja también. La ira de Dios se manifiesta contra los hombres, ya que detienen con injusticia la verdad, se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es algo que en contra de su carácter, de su santidad. Los creyentes también se enojan cuando tocan las cosas de Dios, etcétera. Cuando yo me enojo por egoísmo, por cosas mías, eso es pecado. ¿Por qué? Porque eso ya penetra y uno ya tiene y le toma mala y odia a la persona. Pero cuando uno no toma en cuenta las cosas que le dicen a uno, sino las cosas de Dios, y uno en un sentido se enoja, ¿verdad? O se aíra por las cosas de Dios, porque la persona no escucha, etcétera. Bueno, eso no es mío, es de Dios. Por tanto, eso debiera uno dejarlo en las manos de Dios y no llegar a un punto de enojarse, ¿ya? En donde la palabra ahí dijimos que era el paroxismo, que es la exaltación extrema de los afectos y las pasiones, que al final nos atrapan, nos atrapan, nos atrapan y estamos enojados por mucho tiempo. Pero cuando uno, son las cosas de Dios, uno las deja en las manos de Dios y el Señor, y uno se libera de eso, ¿ya? Dice que, también un texto que dice, dejar la venganza a Él. Y Él, hay un tiempo de venganza, no es ahora. Ahora es el tiempo de la gracia, en que Él procura que todos sean salvos y nosotros no debemos enojarnos ni tener odio hacia las personas, porque en el fondo este es el momento de la gracia. Uno se enoja, pero eso tiene que cambiar el chip. No, este es el momento de la gracia y orar por los enemigos y orar por aquellos que a uno lo odian o que le han hecho mal. Hay que orar por ellos, porque este es el momento del tiempo de la gracia. Verso 27, eso no lo vimos, ahí vamos a empezar. Ni deis lugar al diablo. Entonces, el diablo está siempre atento y esperando la oportunidad para entrar en acción y para hacer su obra. Esa obra de hacerlo a uno enojar, más de lo debido, de hacer las cosas que no son de uno como personales y pasa a ser egoísmo y ya uno empieza a defenderse a uno mismo. Entonces uno no tiene que defenderse. Dice, no os defendáis vosotros. Dice el Señor a los discípulos que no se defiendan ellos. No, nosotros no. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. Cuando uno toma la disposición de defenderse a sí mismo, el diablo se aprovecha y empieza a maquinar porque dice, conocemos las maquinaciones del diablo, ¿ya? Por eso había que perdonar. Mire, veamos ahí en segunda a los Corintios, en segunda a los Corintios, vamos a verlo ahí. Aquí, ¿verdad? Segunda a los Corintios.
En el capítulo 2, verso 5. Vamos a leer todo ese trozo, ¿ya? Lo hemos estudiado ya, pero lo vamos a leer ahora en este contexto. Segundo Corintios 2:5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. El apóstol Pablo, alguien que habló más de él, que ha sido seguramente manejado por los judaizantes y hay uno que se levantó en contra de Pablo. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ya, la gracia. Y ahí la palabra perdonarle es manifestar y aplicar gracia. Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, el apóstol Pablo no defiende nada suyo, no está enojado, no hay egoísmo ahí. Dice, por lo cual os ruego que confirmé el amor para con él. Cuando Moisés hablaban contra Moisés, dice, Moisés, por eso era un hombre manso, porque él decía, lo que me habláis a mí es contra Dios, porque yo solamente digo las cosas de Dios. O sea, nada tomaba para sí, para como que lo dijera en contra de él, era en contra de Dios. De hecho, cuando Aarón y María, sus hermanos, hablaron en contra de él, ¿ya? Porque querían hacer lo mismo que Moisés, ¿ya? El Señor lo defendió y castigó y castigó con lepra a María por lo que habló en contra de Moisés. Pero Dios lo defendió, pues no se defendió a Moisés en ningún momento. Y esa es lo que es el camino correcto. Dice después, por lo cual os ruego que confirmé el amor para con él, con el que había estado en contra de Pablo. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque no tenía nada personal. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para ser ejemplo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues nos ignoramos sus maquinaciones, o sus planes, sus intenciones, o su mente, no la ignoramos. Entonces, el airarse y llegar al enojo de manera que se transforme en pecado, es darle lugar al diablo. Porque uno debe tomar eso como personal, como Pablo, como Moisés, como el mismo Señor. Todo lo que le decían al Señor era en contra de su Dios, de Dios su Padre, no contra él. Porque en el fondo aquí es Dios el que ha de ser obedecido. Entonces, ni deis lugar al diablo, que es el calumniador, el acusador. Entonces, ¿el diablo qué va a hacer? ¿No? El diablo va a hacer que, primero, va a decir, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo acepta que te traten así? Responde. ¿Cómo puede ser tan débil? Responde. Hazle algo peor. Así al diablo y empieza el diablo. Y empieza al final, tú llegas a odiar a la persona. Porque el diablo le da lugar al diablo al permitir que eso pase a ser algo de defensa personal y no algo que tiene que ver solo con el Señor. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí está hablando de la vida a la que el creyente ha sido llamado, ya no ser como antes, no como los gentiles, sino que dice el que hurtaba, incluso se puede traducir el hurtador, es decir, alguno que todavía lo está haciendo. Porque los creyentes no saben, ¿ya? Qué es bien, qué está bueno, qué está malo muchas veces. El Espíritu de Dios les va diciendo, pero ellos no tenían la palabra de Dios en las manos, nosotros sí la tenemos y podemos saber lo que es bueno y es malo. Ellos no necesariamente porque no tenía toda la palabra de Dios, entonces la instrucción la recibieron a través de esta carta y a través de los dones, ¿verdad? Lo hemos dicho, estáticos, que le iban enseñando la doctrina a través de los que tenían don de profecía y de enseñanza con respecto al Antiguo Testamento, y ellos tenían eso, pero aquí había muchas cosas que no entendían todavía y la recibieron a través de la instrucción de esta carta, que también la recibimos nosotros ahora por medio de la carta de Efesios y otras que el apóstol Pablo escribió. Entonces dice, el que hurtaba no hurte más,
O sea, le está diciendo que ya no lo haga. Ya no más porque eso no corresponde a la nueva creación, al nuevo hombre. Y es un mal testimonio. Sino trabaje. O sea, no solo que no hurte más, sino que trabaje. Y ese trabajo es un trabajo copioso, que trabaje y que se desgaste trabajando, que lo haga fuertemente. Eso, no un trabajito, sino que se ponga a trabajar firme. Esa es la exhortación. Y después dice, cuando dice que no hurte más, es un mandato, es un imperativo nuevamente. Entonces es un mandato, que ya deje de hacerlo. Y que no solo eso, sino que ahora trabaje, ¿ya? Y que se dedique a hacerlo con dedicación. Dice, haciendo con sus manos o produciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esa palabra compartir es comunión, porque en el fondo ahora es parte de una nueva familia, de un nuevo grupo. Vemos ahí en Hechos capítulo 2 que ellos compartían todas las cosas, tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad en ese tiempo. Bueno, después vino pobreza, vino bastante tiempos fuertes de pobreza, de tal manera que el apóstol Pablo también luego estaba eh, emprendiendo una ofrenda, ¿verdad? Para los necesitados de Jerusalén. Lo hemos visto allí en primera a los Corintios al final especialmente. Entonces dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, o con sus propias manos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para eso. Entonces, ellos también hurtaban, creo hermanos, hay hermanos que roban todavía, que no se dan cuenta de lo que tienen, no se dan cuenta que ellos, el testimonio no es bueno. Hay hermanos que roban. Y ahora tenemos mucha más información y aún así lo hacen, porque ellos no han renovado el espíritu de su mente con la palabra de Dios. No se han desvestido del viejo hombre y no se han vestido del nuevo hombre. Entonces siguen haciendo las cosas de antes y piensan que está bien, que ellos tienen necesidad y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es trabajar. Y ellos, seguramente, por no encontrar trabajo, ellos empiezan a robar o de alguna manera a conseguir de una manera inadecuada por no confiar. Pero dice que ya no, po, ya no más. Dice, no hurte más, lo está mandando, y que trabaje sabiendo, él mismo, que trabaje sabiendo que eso es lo que tiene que hacer para tener comunión con los demás. O sea, él tiene que saber que ahora tiene la posibilidad de trabajar y tener comunión con los otros hermanos que tienen realmente necesidad, de distinto tipo, las viudas, los huérfanos, los que no pueden trabajar, los que están incapacitados para trabajar, y ellos, él, el que puede hacerlo, tiene que hacerlo y compartir con los demás. Y eso era parte de la antigua vida, po, ¿ya? El que hurtaba, sigue hurtando. Creyente, claro, po. Por eso viene esta, y seguramente le llegaba la información a través de los hermanos que le visitaban en la cárcel, porque él estaba en la cárcel. Entonces es importante el testimonio en ese punto. Ahora dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, el modo de hablar. Nosotros a veces somos muy livianos para hablar, muy rápidos para hablar. La mente corre muy rápido, muy buenos para el chiste, ¿verdad? Para esas cosas que en el fondo después habla de eso, ¿ah? Ya del chiste, de la palabra, del chiste sucio y todo eso. La mente anda muy rápido cuando la palabra de Dios no está morando. Y aún así, a veces sucede. Entonces, la palabra corrompida. Entonces, ellos estaban hablando así, claro, los creyentes estaban hablando así, por eso la exhortación. Porque ellos saben que creyeron, saben que fueron perdonados, pero no saben
eh, a qué son llamados. Por eso la Biblia es tan importante, para informarse. Y la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, renueva la mente y nos hace madurar y crecer y ser distintos y ser útiles para Dios. Porque llega un momento que el Señor te puede usar. Pero si todavía estás en la antigua vida, de forma de vida, el Señor no lo va a usar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas? Ninguna. Qué cuidado hay que tener, ¿eh? Para que no salga ninguna. Ninguna, ni una sola. Ninguna sola. ¿Has dicho alguna vez palabras corrompidas? ¿Te has enojado de más y le has dicho cosas a las personas? ¿Un garabato? ¿Siendo creyente? Claro. Entonces dice, palabra corrompida es una palabra dañosa, grosera, de mala calidad. El sentido es de algo que está podrido y puede producir un grave daño al que lo toma. Entonces es algo que hace daño. Y no solo eso, sino que también corrompe al otro. Si en una iglesia hay un creyente que habla mal y se junta con otro y el otro empieza a hablar igual, po. Como dicen, una manzana que está podrida y, afecta a las demás, po. Echa a perder a las otras. Entonces, si eso pasa a ser aceptado, después todos empiezan a hablar así. Todos hablan así. Entonces, en el fondo, afecta a los demás. Miren, veamos en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 17. Como, como un ejemplo, ¿ya? Dice así. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, que ahí en la palabra corrompido, da frutos malos. ¿Ya? Después dice, verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos, dice, buenos. Entonces ahí está hablando del creyente, no creyente, ya, o sea, el que es de Dios y el que no es de Dios y dice que es de Dios y da frutos malos, no puede, po, porque lo que tiene no es de Dios, etcétera. Entonces, el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, el buen árbol da frutos, malos frutos no puede, ni el árbol malo da frutos buenos. Si somos buen fruto, renovados por el Espíritu de Dios, no podemos dar frutos malos. Entonces, no es propio que el creyente hable palabras corrompidas y que además corrompen a los demás. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto, por el fruto se conoce el árbol. ¿Ya? Entonces, el árbol corrompido y el árbol que no es corrompido. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Si somos árboles buenos, frutos buenos, tenemos el Espíritu de Dios, una nueva creación, no podemos dar frutos malos. Entonces, no es propio de un creyente una palabra corrompida, que, de mala calidad, dañosa, eh, que sea, que sale de algo que está podrido. O sea, eso es de la antigua vida, del viejo hombre, no es del nuevo hombre. Por eso la importancia de la habitación y de el espíritu de la mente sea renovado con la palabra de Dios. Salga de vuestra boca, ninguna. El Levítico dice, no andarás de calumniador, la calumnia, hablar mal de otro. No darás falso testimonio, por ejemplo. Eso es palabra corrompida que daña. Y cuando uno habla mal de otro, los demás empiezan a hacer lo mismo y empezamos, y lo único que tenemos en la mente es que le tenemos mala al otro, y que lo odio y que le tengo mala. Y eso se lo digo a otro y dice, sí, yo también, y yo le tengo mala a este otro, y empieza eso,
a corromper a los demás, a corromper. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, la palabra buena, ¿qué es? Bueno, es la palabra que es de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en la mente, de la boca sale eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que procurar avanzar en eso, porque la mente, lo digo, es muy rápida, porque el enojo es muy probable, porque el tenerle mal a alguien, todo eso es así. Hablar palabras sucias también, el chiste sucio, todo eso. Y después los hermanos empiezan a hacer lo mismo, pensando que eso es bueno y que no tiene ningún daño, corrompe. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Mm? A ver, vamos a ver un texto acá. Colosenses 4:6. ¿Ya? Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Uy, siempre. Ay, ay. ¿Y cómo va a ser con gracia siempre? Vestido del nuevo hombre, de la nueva creación, la palabra de Dios. Tenemos que estar ahí siempre. Aunque nos cueste muchas veces, tenemos que ir a la palabra de Dios. Sazonada con sal. ¿Por qué? Que no es corrompida. La sal La sal impide la corrupción, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder si alguien te habla mal, ¿cómo va a responder? Con enojo, ¿no? Entonces, por eso hay que andar con tanto cuidado. A mí me ha pasado muchas veces, si uno dice esto porque uno le ha pasado y uno hablaba mal de otro y uno le tiene mal a otro y uno habla cosas de otro y eso hay que dejarlo, ¿no? Porque eso no es para nosotros, no es para nosotros. No es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, uno tiene que avanzar en eso. Pero ¿cuándo avanza? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando ya no lo hace. Cuando ya no es lo que viene a la mente. Cuando uno ya sabe que esas cosas no corresponden. Que eso hay que dejarlo al Señor y hay que orar por esa persona, sea creyente o no. Entonces, otra vez lo digo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, incorruptible, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, verso 29 del 4 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin, con el propósito de dar gracia a los oyentes. ¿Y cómo se da gracia? Bueno, la gracia es cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca hacia ellos. Y eso da gracia a los oyentes. Los oyentes, ¿qué cosa? Se quedan, tienen que quedarse con la palabra de Dios, con el consejo divino a través de los santos, pero en el fondo el consejo que es divino. Sí, ese. Sigamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, además, no es solamente que el viejo hombre, sino que además hace otra cosa. Miren, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque con él, ya, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, hay que estar consciente de la habitación y de la realidad del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y después, mire, lo que dice acá espera un poquitito. En el capítulo 3 eh, verso 16, ¿ya? Efesios 3:16 dice, para que os dé, es decir, Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, para que Cristo habite libremente. Entonces, ¿cómo yo si doy lugar al viejo hombre? Si estoy robando, hurtando, no trabajando, si estoy corrompiendo a la iglesia de Dios con mi forma de hablar y con mis palabras, y está Cristo adentro y está el Espíritu Santo adentro, ¿ya? Entonces dice,
es muy, muy propio que el creyente no tenga conciencia de la habitación del Espíritu Santo en su vida, y nos pasa eso. Y tenemos que tener esa conciencia, y que el mismo Señor permitir que Él habite libremente. ¿Y cómo habitar libremente en un corazón que está lleno de otras cosas, de las cosas del mundo, de las cosas que no son de Dios, y además con actitudes que son propias de los que no son del Señor? Y que el viejo hombre está controlando en vez de la nueva creación. Y la nueva creación ha de ser desarrollada por el Espíritu de Dios y por el Señor, po, que Él es en la cabeza que alimenta al cuerpo, que da todo lo necesario al cuerpo. Entonces, todas esas cosas son tan importantes en nuestra vida diaria, constante, y tener esa conciencia. Por eso la comunión con la palabra de Dios es tan importante, para recordar siempre lo que somos y lo que tenemos. Y por eso nos equivocamos tanto. Pero cuando tenemos conciencia y nos equivocamos, volvemos más luego. Si no, no es que no nos vayamos a equivocar, no es que nos vayamos en un momento a hablar mal de alguien, si lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, ojalá lo dejemos, pero si lo hacemos, luego, cuando tenemos conciencia y nos acordamos la palabra de Dios, volvemos. Pero cuando no, seguimos y seguimos y seguimos. Y si la madurez aumenta y la palabra de Dios mora abundantemente, no vamos a caer en esas cosas. Por eso es tan importante y tan triste que tantos creyentes vivan sin la palabra de Dios en su vida diaria. Es tan triste. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ah, que lo estoy contristando cuando hago esas cosas, pero claro, claro que sí. Entonces, contristar es entristecer, causar pena o pesar. Mire, veamos en Isaías, hay un texto ahí que ayuda un poquito, 63:10, que nos ayuda también a considerar el hecho de que el Antiguo Testamento también habla de estas cosas. 63:10 de Isaías dice así: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Otra vez, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Algunos dicen que la traducción ahí es entristecer su Santo Espíritu. También puede ser enojar, pero entristecer. Algunos traducen de esa manera. Entonces es muy relacionado con lo que pasa aquí. ¿Cómo lo hicieron enojar o entristecer? Es que no obedecieron a la palabra de Dios. Ahí a la ley de Dios, no obedecieron. Entonces, al no obedecer a la ley de Dios o no reconocer la santidad de la ley de Dios, que era santa, ellos seguramente siguieron haciendo sus cosas, tuvieron sus dioses, sus ídolos, y desobedecían a la palabra de Dios. Entonces dice, y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Con esas cosas. Y especialmente relacionada con la forma de hablar, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo estará en nosotros hasta aquel día en que el Señor venga. Entonces el Espíritu Santo está con la mirada hacia ese día, hacia la venida del Señor. Porque Él ha venido a eso, es la zarra del Espíritu hasta que nosotros recibamos la herencia completa. Entonces la zarra, que hemos hablado del capítulo 1, es eso. Es el adelanto que tenemos el Espíritu de Dios hasta la venida del Señor y recibamos en su momento la herencia completa. Entonces el Espíritu Santo está mirando hacia allá, hacia el día de la redención, cuando seamos redimidos plenamente en cuanto al cuerpo, porque la liberación ha sido espiritual, pero el cuerpo todavía no. Y también de la vieja naturaleza, del cuerpo junto con la vieja naturaleza. Este cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo del Señor. Por eso seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el Espíritu de Dios hace eso. Entonces el Espíritu Santo ha venido a revelarnos al mismo Dios. Y también el Espíritu Santo ha venido para que a través de él el Señor Jesucristo habite libremente como en su casa en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo?
Si no tenemos esa conciencia, vamos a hablar como antes, vamos a vivir como antes, vamos a hacer las cosas que hacíamos antes, por supuesto. Entonces, la conciencia de la realidad del Espíritu de Dios en nuestro corazón es importante. Por eso dice, y no contristé al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados, los cual ya habló en el capítulo 1, pero ahora dice para el día de la redención, es decir, de la liberación final. Y esa liberación final siempre aquí está recordando que fue hecho previo un pago, y ese pago fue la vida entregada del Hijo de Dios. Vamos a leer el 31, pero lo vamos a dejar para el estudio posterior. Vamos a leerlo solamente. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, eso, por causa de la realidad del Espíritu de Dios, de la habitación del Espíritu de Dios, eso tiene que quitarse. ¿Por qué? Porque si todavía permanece, tiene que quitarse, porque puede permanecer esas cosas. No, yo nunca voy a perdonar eso, nunca voy a perdonar. Y hay creyentes que dicen, no, nunca voy a perdonar a tal o tal persona, o lo que me hicieron, nunca lo voy a perdonar. Pero nunca, nunca, nunca. Y son creyentes. Y mantienen la actitud de antes. ¿Por qué? Porque no han verificado, no han visto que ahora somos hechos una nueva creación. Y esa nueva creación, cuando se alimenta por la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe o fidelidad, dominio propio. Todas esas cosas las tiene. Pero eso es por el Espíritu de Dios, pues el fruto del Espíritu. Entonces, el que persiste en eso y no se alimenta, por supuesto va a seguir en eso toda su vida, quizás hasta el final. Pero por el Espíritu de Dios y al manifestar el fruto y sus realidades y la nueva creación, eso no debería de persistir. Ah, hay una cosa nueva. O sea, eso está malo, eso es incorrecto. Y se quita, pero tiene que ser por medio de la renovación en el espíritu de vuestra mente, como hemos visto en el verso 23. Entonces, quítense de vosotros, y ese quítense, como expresa ahí, también es un imperativo, ¿ya? Tiene que echarlo fuera, es un mandato. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hartas cosas, ¿ah? Que todavía persisten o pueden persistir en el creyente que proviene ya o se mantiene todavía de la vieja naturaleza y que se manifiestan al permitir que todavía comande o controle el viejo hombre, ¿ya? Dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, la anterior, como los gentiles, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Desvestirse del viejo hombre, pero después vestirse del nuevo. No solamente vestirse del viejo, porque si no te vistes del nuevo, el viejo va a seguir, el viejo hombre, la vieja naturaleza va a seguir controlando. Muy bien, vamos a orar al Señor, vamos a estar unos 15 minutos y volvemos para el segundo estudio. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, que tú nos ayudes a recordar lo que somos, lo que tenemos, la realidad del Espíritu de Dios en nuestros corazones, la oración del apóstol Pablo para que Cristo habite en nuestros corazones, pero que habite libremente, como en su hogar, como en su casa. Y su casa, y Él es santo, ¿cómo vamos nosotros a permitir la corrupción, la inmundicia? ¿Cómo vamos a permitir las acciones inadecuadas como el robo, el hurto y las malas palabras, el enojo, la ira? Que tú nos ayudes, Señor, pero no por nuestro poder, porque nosotros no podemos vencer a esas cosas, pero por tu Espíritu sí. Es una obra de Dios que vence y que se sobrepone o se está sobre la intención de la vieja naturaleza y aún de la intención del diablo que quiere tomar su lugar. Queremos darte las gracias, que en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias.